Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí una tarde más con nosotras en las conversas patrimoniales del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio. Esta tarde tendremos con nosotras a Virginia Salerno de la Universidad de Buenos Aires, pero antes de que comience la conversa de Virginia me gustaría explicaros un poco qué es el Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio. El Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio GAP nace en la Universidad de Barcelona en el año 2014, vinculado a un proyecto de investigación dirigido por la doctora Margarita Díaz Andreu. En este proyecto, que se titulaba Heritage and Values Network, comenzamos a trabajar una serie de investigadores interdisciplinares en el ámbito de los valores del patrimonio. Y poco a poco nos dimos cuenta de que quizás la universidad necesitaba un foro de conversación un poco más horizontal, más informal, donde poder trabajar con temas que nos interesaban desde diferentes puntos de vista, como podría ser la arqueología pública, la gestión del patrimonio, el impacto social del patrimonio, temas relacionados y vinculados también al patrimonio mundial, a las distintas apropiaciones patrimoniales. Y poco a poco pues, nos fuimos configurando como un grupo de investigadores predoctorales, postdoctorales o simplemente expertos vinculados a la materia. Generamos una serie de encuentros, que son estas conversas, que se realizaban principalmente en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Geografía e Historia en el Raval. Actualmente contamos con una página web donde vamos recogiendo distintas actividades y publicaciones que hacemos y tenemos una cierta actividad en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Normalmente nuestros eventos se anuncian en el Facebook y también en nuestra página web. Por otra parte, pues algunas de las integrantes del GAP estamos vinculadas a distintos proyectos liderados por la doctora Díaz Andreu, que son Art Soundscape, arqueólogas, o el proyecto Deep Cities Curvat Hay, y algunas de nosotras, como por ejemplo Amilcar Vargas, pues trabajan en sitios de patrimonio mundial como la Casa Batlló. La siguiente conversa que tendremos será el día 24 de abril y en ella tendremos a Sandra Lozano, que nos hablará de su experiencia trabajando en el Bulli Foundation, es decir, cómo la arqueología se mezcla con la gastronomía de más alto nivel, y va a ser realmente interesante. Pero bueno, centrándonos ya en lo que va a ser la conversación de hoy, pues me gustaría presentaros a Virginia Salerno, que trabaja en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Desde el año 1999 integra además el equipo de investigación Arqueología del Salado, dirigido por las doctoras María Isabel González y Magdalena Frere. Virginia trabaja con temas de apropiación y materialidad, investiga los procesos de circulación de materiales en el presente y el modo en el que se establecen relaciones entre especialistas y otros actores sociales. En el año 2014, además, ha publicado el libro Trabajo arqueológico y representaciones del pasado prehispánico en la provincia de Buenos Aires. Y la conversa de hoy se titula Arqueología, Alteridad y Patrimonio en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, reflexiones desde una experiencia situada entre la investigación y la gestión. Te damos la palabra, Virginia. Muchas gracias. Bueno, en principio quería empezar con esta imagen del mapa para contarles un poco el lugar donde trabajo, un poco el contexto del territorio donde se viene desarrollando la línea de investigación que abordo referida al conocimiento arqueológico en el presente, ¿no? Este es el mapa de la provincia de Buenos Aires, el punto rojo es el lugar donde se ubican el área de estudio, que se desarrolla, o sea, el trabajo que yo vengo desarrollando se realiza en articulación con el equipo de arqueología pampeana del río Salado. Este es un área que se ubica entre 100 y 150 kilómetros de la capital federal, son 6 localidades, y en este lugar el equipo de arqueología viene desarrollando investigaciones sistemáticas desde el año 87, y de esta manera se ha generado un corpus de conocimiento importante respecto a formas de poblamiento de cazadores, recolectores, pescadores y alfareros que habitaron la zona durante el Holoceno tardío. Aquí hay un acercamiento al área de estudio que está conformada por estas localidades, todas cercanas al río Salado y conformadas por ciudades y parajes rurales
en vínculo al río Salado y esta zona de humedales. También se puede ver un poco las imágenes de los materiales, del tipo de materiales con el que trabaja el equipo de arqueología, debido a las características de conservación, los sitios arqueológicos identificados y los materiales con los que se trabaja tienen una reducida visibilidad en el paisaje. Además tampoco hay estructuras visibles en el paisaje. Esto da como resultado que la arqueología, si bien no tiene una visibilidad fuerte, sí tiene mucha presencia, sobre todo en los contextos. Estos materiales fragmentados, pequeños, suelen aparecer y circulan y conforman parte de la vida de los pobladores rurales, por sobre todo. La investigación arqueológica desarrollada ha abordado distintos aspectos de la vida de los cazadores-recolectores del pasado, referidos a las tecnologías, las materias primas utilizadas, tanto lo que tiene que ver con los barros locales y el desarrollo de la tecnología alfarera, que es un aspecto muy importante en esta zona, como al uso de otro tipo de recursos no locales, como lo es las rocas, los pigmentos, el manejo del espacio, la interacción social en diferentes escalas. Esta información arqueológica habilita a pensar la complejidad y el proceso de poblamiento de más largo plazo en esta zona, donde las localidades que hoy forman parte de este territorio tienen en común el hecho de que las historias fundacionales están asociadas a la organización de lo que se llamó la primera línea de frontera durante tiempos coloniales. Esto es, a fines del siglo XVIII, la administración colonial intentó delinear frente a las poblaciones indígenas una línea de frontera mediante la instalación de puntos de avanzada, de fuertes y fortines, siguiendo la línea del río Salado, siguiendo el curso del río, asumiendo este río como un límite natural y simbólico. Recuperando estos procesos poblacionales, estos procesos históricos, en las localidades donde trabajamos, las narrativas hegemónicas ubican a la historia de más larga data vinculada a lo indígena en diferentes ejes de alteridad. Por un lado, el pasado indígena es reducido y considerado casi exclusivamente en relación con los tiempos coloniales, y en función de la problemática vinculada con la apropiación de la tierra por parte de los criollos europeos. Estas narrativas se organizan priorizando los conflictos, las historias vinculadas a lo indígena como amenaza, a la guerra de fronteras, a los malones, las cautivas, y rara vez abordan los procesos de intercambio cultural, material y simbólico entre los modos de vida europeos criollos y los distintos grupos indígenas que tuvieron lugar durante tiempos coloniales. Entonces esta mirada, que enfatizando el conflicto y lo indígena como amenaza, más la reducción de la profundidad temporal y el no observar otros procesos que también tuvieron lugar en el territorio, más asociados y vinculados con el intercambio y con la riqueza de esta vida de frontera, se utilizan para representar lo indígena como figura que condensa los elementos que en tiempos de conformación del Estado Nacional tuvieron que superarse para dar lugar al proceso civilizatorio. A su vez, lo arqueológico, las evidencias arqueológicas que son comunes y están en el territorio, son representadas en desvinculación de esta historia colonial y esta imagen de lo indígena. Están abordadas o utilizadas, pensadas, como referencia, evidencia de procesos de poblamiento de más larga data, en un tiempo lejano, histórico, y en vínculo a una historia natural del territorio. Estos relatos se difunden en medios masivos de comunicación, en manuales escolares, en espacios formales, institucionales, conformando importantes dispositivos de producción de sentido. Las imágenes que dispuse para ilustrar estas representaciones corresponden, bueno, el primero es un óleo, que ha sido considerado una de las primeras obras de arte genuinamente nacional, y que representa justamente una escena en la que se aborda el tema de la frontera, enfatizando el rol de los indígenas en el saqueo de los pueblos fronterizos, el robo de ganado, la violencia, el rapto de cautivas.
La segunda corresponde a una ilustración elaborada por un artista alemán de principios del siglo XX, pero que también está ampliamente difundida en espacios locales, en la llamada revista Villiquen, que es una revista que por mucho tiempo fue, digamos, articulada como material educativo en las escuelas argentinas. Esta figura en realidad ilustra el gliptodón, ¿no? Los humanos están como parte de representar al gliptodón, que es una especie de megafauna muy común, que fue una especie de megafauna muy común en las pampas argentinas. En estas representaciones que forman parte de estas localidades en relación a lo indígena, en estos ejes de alteridad, no son solamente una especificidad de estas localidades vinculadas al río Salado, sino que forman parte de una narrativa mayor que involucra a toda la provincia de Buenos Aires. Y la reproducción de estas narrativas ha contribuido a la elaboración de representaciones estereotipadas y estigmatizantes que contribuyeron a sostener el imaginario de la población nacional argentina, por lo menos la bonaerense, en términos de homogénea, blanca y más en vinculación a lo europeo que al interior, a lo indígena. Al punto que en la actualidad la provincia de Buenos Aires es visibilizada o es asumida como un territorio sin indios. Estas representaciones, digamos, son parte como de la historia que tiene que ver con el territorio y de cómo lo indígena y lo arqueológico se fue entrelazando en este espacio. Y se construyeron a partir de procesos históricos conflictivos, que incluyeron también relaciones desiguales y procesos de negociación, y en los que tanto los museos como la arqueología como disciplina en perspectiva histórica, en algunas instancias se ha planteado, han contribuido a la elaboración y reproducción mediante la gestión de los objetos culturales indígenas en términos patrimoniales y desvinculados de historias subjetivas, vinculados del presente sobre todo. Entonces, en este contexto, el proyecto de investigación que yo vengo desarrollando en conjunto con el equipo de arqueología del Salado, se plantea justamente cómo intervenir, cómo la arqueología que hoy estamos generando puede contribuir a visibilizar una historia en el territorio que es mucho más compleja y larga, y que se hace presente en la toponimia, también se hace presente en mitos e historias orales asociadas al poblamiento indígena, y en diversas prácticas culturales que los pobladores actuales hacen de los materiales arqueológicos, de los materiales, de las imágenes, de saberes arqueológicos. Es así como fui articulando, fui armando, dando desarrollo a un proyecto de investigación que articula objetivos de investigación con objetivos de comunicación. Articula no como instancias separadas, la investigación en primera instancia y luego la comunicación, sino como instancias que se retroalimentan constantemente en el proceso. Este es un punto interesante que por ahí voy a volver luego más adelante. La investigación en relación a cómo lo arqueológico en términos generales circula en la actualidad. Con lo arqueológico me refiero tanto a los materiales y saberes que circulan en el territorio, desde tiempos previos inclusive a la presencia del equipo en la zona, así como al impacto del trabajo del propio equipo de investigación en estos espacios, y de los entramados relacionales que se fueron generando a lo largo del tiempo. Y la comunicación en relación a ir pensando en conjunto con el resto de los miembros del equipo cómo desarrollar dispositivos comunicacionales y líneas de acción concretas que nos permitan aportar dentro de estos territorios y en conjunto con elementos para revisar las representaciones estigmatizantes de la historia indígena. El objetivo, digamos, que la propuesta de articular estas dos instancias, no como instancias separadas de un proyecto, sino en retroalimentación constante, es una búsqueda ambiciosa y que no es simple de lograr, ¿no? Requiere un proceso, requiere un camino y un ir y venir en la práctica, sobre la cual podemos, creo yo, ahondar luego. Y la metodología general a partir de la cual fui desarrollando este trabajo involucra un trabajo de campo sostenido en el tiempo, con entrevistas y observación antropológica, revisión también documental de materiales éditos y también inéditos,
que a veces suelen compartir los entrevistados, fotografías, textos, materiales que no están publicados, documentos personales, que se van sistematizando estos distintos registros mediante un programa de análisis cualitativo, lo que me permite ir articulándolos en relación a categorías y nodos de discusión que se van organizando. En todos los casos, la unidad de análisis y observación se define considerando los diferentes ámbitos de interacción en el espacio local y cómo en este espacio confluyen ciertos procesos que son de una escala más amplia, tanto temporales como espaciales. Y a su vez implican, en algunos casos, la articulación de escalas temporales distintas, que tienen que ver tanto con procesos poblacionales de larga duración, como con trayectorias e historias de vida, en algunos casos. Bien. De esta manera, en una primera instancia, fui trabajando, poniendo el foco en el trabajo arqueológico en la región, en historizar cómo a partir del trabajo arqueológico se fueron organizando ciertas maneras de hacer público y visible el material, los conocimientos generados, cómo se fueron articulando en relación a otras narrativas que circulan en el espacio local. De este modo pude ir identificando cómo lugares y objetos comenzaron a adquirir sentidos específicos dentro del espacio local y cómo el pasado prehispánico se fue construyendo como un asunto de interés para distintas personas particulares, para instituciones como los museos, no solo para nosotros investigadores, sino también para coleccionistas interesados en la historia local, pobladores rurales. A su vez, otra instancia sobre la que comencé a trabajar y vengo desarrollando fuertemente tiene que ver con pensar y abordar las prácticas vinculadas con objetos y saberes arqueológicos más allá del equipo de arqueología, más allá, antes del equipo de arqueología y también en paralelo y después, digamos. A su vez pensando en problematizar cómo en estas prácticas ciertos objetos y en asociación a lugares específicos del paisaje, de la microrregión, van generando otras formas de pensar las relaciones entre ese pasado indígena y el presente de las localidades, y también preguntando de qué manera esas otras formas pueden estar generando reproducciones o no de las narrativas oficiales. Bien, en este estudio lo que fuimos viendo es que los materiales indígenas no son solo considerados, valorados en términos de objetos científicos y patrimoniales, en términos arqueológicos, sino también como objetos de distinto tipo, como objetos coleccionables, como objetos souvenirs, recursos didácticos, elementos que forman parte de recuerdos familiares. En un panorama general, aquí en esta imagen les muestro un poco el tipo de prácticas que venimos registrando y abordando, que venimos sistematizando. Esta imagen de pirámide la diseñamos con una colega en el 2017, para sintetizar los resultados de un trabajo de entrevistas que incluyó el relevamiento fotográfico de los múltiples contextos en los que circulan los objetos. En ese momento establecimos 3 esferas de prácticas que decidimos nombrar en estos términos que figuran en las puntas: exhibiciones, experiencias y adornos, para dar cuenta de la diversidad de prácticas y contextos en los que los materiales están poniéndose en juego. A su vez, esta pirámide tiene esta forma justamente porque busca representar la jerarquía de conocimientos y las relaciones de poder implicados en los diferentes lugares de enunciación, y cuyo principal efecto es la primacía de lo arqueológico y de la mirada arqueológica en torno a los objetos y el pasado estudiado, en tanto objeto científico y patrimonial, en detrimento por ahí de un variado espectro de prácticas y sentidos que ocurren en paralelo, como el que figura en la base de la pirámide. Bueno, por estos motivos, en la punta de la pirámide de las exhibiciones ubicamos también lo que tiene que ver con los museos regionales. Los museos regionales son 5 en este caso, 5 instituciones municipales, en las que tienen, la particularidad de ser los únicos espacios públicos donde lo arqueológico se hace presente de forma pública, donde los objetos están visibles de forma pública y presentes. Estos museos hoy trabajan en fuerte articulación con el equipo de arqueología, y en ellos se configuran, bueno, justamente por esto, las principales formas públicas de representación del pasado, que en ocasiones reproducen los estereotipos hegemónicos y en otros no.
las imágenes que figuran arriba de todo corresponden al Museo de Chascomús, que es una referencia importante en la localidad, no solo porque es un museo muy antiguo, por la riqueza de su acervo y la variedad de material que posee, sino también porque Chascomús es la localidad donde el equipo comenzó las investigaciones, y es el primer museo con el que empezamos a trabajar. A su vez, en este museo es también el primer museo donde se inauguró la primera sala con materiales arqueológicos o provenientes de excavaciones sistemáticas, lo que contribuyó a que en este museo, la sala, eh, construye una representación más en articulación con narrativas actuales, construidas desde la arqueología, centradas en pensar las sociedades del pasado y sus procesos internos, ¿no?, de tecnología, de forma de vida, y no en relación a las historiografías más oficiales vinculadas con las historias de frontera. Hasta el año 2019 este fue el único museo que tuvo una sala de este tipo. En el año 2019 en General Belgrano se inauguró otra sala, también donde se incluye información arqueológica, réplicas de material cerámico, elaboradas con artistas locales. El resto de los museos incorporan vitrinas que están ubicadas en salas donde se habla de los orígenes fundacionales de estos poblados y que recuperan las historias de frontera. Esto no es algo particular, como ya mencioné, de estas localidades solamente y tampoco de estos museos solamente. Es algo que sucede en varios museos, en muchos museos de la provincia de Buenos Aires. Inclusive aunque hoy estas historias están revisadas y hay un cuerpo bastante crítico, una mirada que busca complejizar y revisar estas historias, dar cuenta de que el indígena en Buenos Aires tiene una profundidad temporal más previa, más antigua. Pero los museos no dejan de ser también instituciones complejas en sí mismas y las exhibiciones no pueden analizarse sin tener en cuenta la complejidad de las trayectorias institucionales. En muchos casos las exposiciones son producto de distintos factores y no necesariamente de los posicionamientos de sus trabajadores. Esta aclaración porque si bien estas son las formas de representación pública que aparecen hoy en la región, en estos museos, si uno lo analiza a nivel de la práctica, se empieza a encontrar, sobre todo en los últimos años, en la práctica, en las actividades que se movilizan, muchas veces estas historias se ponen en tensión a partir de recursos, de propuestas en las mismas visitas. Es otra pata que no aparece en esta imagen que les estoy compartiendo y que es fundamental para considerar el modo en que estas representaciones, por más fuerza que tengan en tanto materialidad, se ponen en juego. En el medio de la pirámide figuran también lo que tiene que ver con los ámbitos escolares, que son espacios que están en fuerte vínculo con los museos y también con el equipo de arqueología, y que están atravesados además por diversos recursos, manuales, que mayormente reproducen las historiografías oficiales. No obstante, en estos espacios hemos observado que en la práctica se dan ciertos proyectos que buscan repensar la historia indígena a partir de reivindicar procesos creativos y tecnológicos, sobre todo aquellos referidos con la cerámica, que, bueno, como ya les comenté, es parte de la información generada desde la arqueología respecto de esta zona en particular y que es elaborada que hoy también sigue utilizándose en algunos casos. Además también hay proyectos que buscan repensar o acercarse a la información prehispánica a partir de pensarla en otros campos de significado, como es el caso de estas imágenes que refieren a un proyecto artístico en el que se busca recuperar los diseños que aparecen en los fragmentos de alfarería para pensarlos en dos dimensiones y reivindicarlos como elementos artísticos. Al final de la pirámide aparece el polo de experiencias más múltiples, más diversas, que categorizamos en su momento de Virginia, adornos como... Sí. Virginia, para señalar las cosas utiliza la manita de arriba de la pantalla. Yo estaba usando el puntero, bien. Gracias por avisarme. Bueno, les comentaba entonces, estos son, a ver, ¿ahí se ve lo que señalo? Sí, ahora sí. Ahí sí. Ahora he visto
Perfecto. Ahí Estas son lo que comentaba como proyecto artístico que recupera los diseños de la alfarería. Bien, estas imágenes de abajo refieren a experiencias múltiples, muy diversas, que nosotros sistematizamos en ese momento, ¿no? En estos dos polos, que va de adornos a experiencias y que tienen que ver con adornos, refiere a los objetos que son utilizados como elementos antiguos, en algunos casos coleccionables, así como recuerdos, y que aparecen principalmente como adornos, decorando espacios privados, también espacios de trabajo, en puestos tradicionalistas. Y en el otro extremo, que decidimos llamar experiencias, los objetos son integrados o fueron utilizados como punto de partida para el desarrollo de diferentes proyectos y prácticas, ¿no? A veces vinculados tanto con la búsqueda de conocimiento sobre el pasado indígena, prehispánico de la región, como con el reconocimiento de trayectorias familiares, o integrándose en procesos nuevos vinculados al campo artístico, a la experimentación y la creación. Este es un poco el panorama general de lo que venimos registrando, desarrollando en los últimos años con esta investigación. Ahora, para focalizar y poder comentarle algunas cosas que permitan abrir a la discusión, voy a contar sobre dos casos más específicos para profundizar un poco también. Uno que tiene que ver con la cerámica y que venimos trabajando en los últimos años. La cerámica, bueno, ya les comenté, es una de las tecnologías muy presentes en la arqueología de esta zona durante el Eoceno tardío y ha sido utilizada en ese contexto de cazadores, recolectores, pescadores para cocinar, para transportar y almacenar, como parte de la vida cotidiana de esas personas y también como un medio de transmisión simbólica. Hoy, en la actualidad, la alfarería continúa practicándose en instituciones locales y en el marco de proyectos principalmente autogestionados, dirigidos a la enseñanza, a la exhibición y en algunos casos a la venta de obras. Algunos ceramistas integran en sus producciones aspectos vinculados con los procesos tecnológicos prehispánicos, mediante el uso de técnicas específicas, replicando parte de los diseños y también trabajando con los barros locales, intentando con el uso de esos barros. En el año 2014 iniciamos una serie de entrevistas y trabajo de campo antropológico con estas personas para conocer los sentidos de sus prácticas y en qué medida esas prácticas movilizan miradas respecto del pasado indígena en la región. El proceso de reproducir técnicas de alfarería indígena es descrito como un camino que se inicia en la contemplación de objetos y de imágenes de objetos arqueológicos, locales y no locales, y que interpela, interroga, que llama a sorprenderse en el conocer lo otro. Este vínculo con lo otro remite al pasado de un lugar asumido como territorio propio. Traigo esta referencia respecto del otro porque en estas formas de hacer de la cerámica, que recuperan técnicas prehispánicas, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, estos ceramistas han ido aprendiendo presente en ese hacer, ese saber hacer vinculado a estas técnicas, ¿no? Lo han aprendido a partir de una búsqueda personal, autogestionada, a partir de diferentes cursos, intercambios con otras personas, experimentación propia con las materias primas locales, pero no a partir de un conocimiento transmitido de generación en generación. No sería ese el caso que sí sucede en otros lugares. Aquí esto es una tradición que se construye y se construyó a partir de una búsqueda presente y intereses particulares de estos actores. En este sentido, estas prácticas deben pensarse o pueden pensarse atravesadas por las políticas multiculturales que dieron lugar en los últimos años, en las últimas décadas, a procesos de contemplación del pasado y de recuperación del arte y técnicas indígenas en clave patrimonial, como elementos a partir de los cuales se elaboran representaciones de lo autóctono y lo local. Se trata de muy diversas, que involucran caminos y recorridos distintos en cada caso, desde personas desde ceramistas que buscaron estudiar las técnicas tradicionales, hasta personas que empezaron recolectando y apropiándose de formas privadas de objetos para luego involucrarse en el oficio de la alfarería y reproducir los elementos que juntaban.
En muchos casos esta práctica se desarrollaron con preexistencia y en paralelo al trabajo del equipo arqueológico, del equipo de arqueología que se fue dando en la microrregión en los últimos 30 años. Y en otros casos se fue dando en fuerte vínculo con el equipo de arqueología. Hay un caso de un grupo de ceramistas que trabajó con el equipo desarrollando todo un proyecto de experimentación con barros locales y con técnicas y que ha dado frutos muy interesantes tanto para los ceramistas como para los arqueólogos, las arqueólogas. En esta forma de hacer, los ceramistas establecen parámetros que les permiten diferenciarse de aquellos que trabajan la cerámica blanca. Y en este sentido, esta referencia a lo arqueológico contribuye activamente en la creación y la recreación de las identidades de los artesanos locales, como una dimensión clave de sus propias trayectorias. Además, en algunos casos hemos registrado que a partir de estas acciones se desencadenan procesos de memoria. Se desencadenaron procesos de memoria. En el proceso de hacer con los barros locales, en la revisión, en la búsqueda de conocer cómo fueron esas técnicas, en el reconocer la complejidad de reproducir algunos motivos, en la calidad, en la diversidad que se observa en el registro arqueológico, en el ir entrando en el ir desgranando las particularidades de la alfarería, es que se fueron dando también ciertas reflexiones que se dan en el territorio, en el juntar los barros inclusive, en el estar ahí, en relación a cómo se piensa ese pasado indígena de la región. Por ahí resignificando ciertas cuestiones, reivindicando la complejidad de estas formas de hacer. Y a su vez, estos proyectos también tienen una dimensión, se entrelazan con usos educativos de los productos generados, que en todos los casos y desde distintas perspectivas están visibilizando la historia indígena activamente, buscan visibilizar la historia indígena. Muchos de estos ceramistas tienen vínculo con escuelas y museos, elaboran proyectos propios para enseñar las técnicas y la historia también de los ceramistas de antaño junto con esas técnicas. En algunos casos también se hace venta y exposición de los materiales. Pero los ceramistas con los que venimos trabajando muestran en relación a la venta un dilema, en muchos casos no saldado, respecto a si es correcto o no comercializar estas piezas. Están atravesados por ese dilema. Y en el caso en que se gestiona la comercialización, se lo hace incluyendo información de las fuentes, y se lo plantea una forma de visibilizar el pasado representando en los objetos reproducidos. Bien, ahora en el transcurso de esta investigación, en la medida en que fuimos desarrollando entrevistas, conociendo a estos proyectos, fuimos también siendo interpelados, fui siendo interpelada por los alfareros respecto de la información arqueológica sobre la cerámica, lo cual no era en principio un aspecto en el cual yo quería indagar, qué sabían ellos sobre la arqueología. Pero sí era algo que para ellos era importante en su propia práctica, conocer, bueno, qué era lo que yo como arqueóloga podía ofrecer para ellos en este contexto. A su vez también expresaban una información, o sea, un conocimiento fragmentado respecto de la alfarería local. En algunos casos, por eso comentaba que los objetos arqueológicos son locales y no locales, porque en algunos casos también esto se inició y se desarrolló a partir y inspirados en objetos arqueológicos de otros lugares del país que tienen una visibilidad o la presencia de formas completas, más atractiva tal vez en una primera instancia. Entonces, en ese ser interpelados empecé a registrar y a repensar ciertas formas de intercambio que se iban generando en las entrevistas y en el seguimiento. A su vez también fui relevando que estos grupos de ceramistas que están en las distintas localidades que están en la microrregión, no necesariamente se conocían entre sí. Si bien son localidades vecinas, que si uno va de una punta a la otra, más de 100 kilómetros, las vías de comunicación no son muy fluidas. Hay rutas, hay caminos rurales, y las vías de comunicación, estos caminos se trazan principalmente a través de medios privados, pero no hay una comunicación con medios públicos fluida. De hecho, para transportarse, si no es con un medio privado, con un auto, un vehículo propio, a otra de las localidades vecinas, la vía más fácil en casi todos los casos es ir hasta la capital federal, que son
entre 100 y 150 kilómetros según el caso, para volver a viajar la misma distancia para llegar a la localidad vecina. Tiene que ver con por ahí la configuración del territorio, pero sí hacía a que estos ceramistas estuvieran trabajando en algunos casos sin conocer proyectos similares o que estaban teniendo intereses similares y que eran vecinos y que también estaban vinculados al río Salado. Esto nos llevó a reconfigurar ciertos aspectos del proyecto de investigación y a repensar algunas actividades en conjunto con los ceramistas dirigidas a promover el intercambio entre los ceramistas, los arqueólogos, y también entre los distintos grupos de ceramistas. Esta reconfiguración nos involucró en la organización de encuentros regionales en el año 2016 y 2018 en distintas localidades, y luego de eso nos involucró en un proyecto que se vio un poco demorado por la pandemia, pero que está en este momento en curso, de generar una muestra itinerante para que lo que circule no sean los ceramistas, sino que sea un saber, un decir construido a partir del registro de sus propias prácticas y con ellos. En esta experiencia, los resultados inmediatos de este intercambio, de esta forma de hacer, que nos llevó a reconfigurar inclusive la manera de pensar cómo comunicar los contenidos arqueológicos con ellos, fue muy enriquecedora porque generó un intercambio de saberes mucho más amplio del esperado y puso de manifiesto principalmente la agencia epistémica de las personas involucradas. A partir de ello profundizamos nuestro aprendizaje sobre distintas formas de apropiación de la cerámica y sobre los modos en que se actualiza ese saber hacer vinculado con la práctica alfarera, con las relaciones con los barrios, los procesos que se van generando. Bien, este es uno de los casos, una de las experiencias en las que quería profundizar, contarles un poco más, para dar cuenta de las formas de trabajo y de cómo esta articulación entre investigación y comunicación va adquiriendo, según estos casos particulares, ciertas formas específicas que permiten retroalimentar. Ahora, cambiando o ampliando nuevamente a las formas de apropiación en contextos privados, voy a contarles un poco también sobre la investigación que se viene desarrollando respecto de la apropiación privada de materiales arqueológicos en la microrregión. Los objetos circulan ampliamente en la microrregión. Como ya les conté antes respecto a la pirámide, esto es un poco una reflexión donde voy a contarles algunas cosas que abren para poder generar la discusión, y que tienen que ver con la diversidad de prácticas que estaban en la base de la pirámide. Lo primero que quisiera decir en relación a esto es que las personas con las que vengo trabajando son muy pocas las que se reconocen a sí mismas en términos de coleccionistas. Todas poseen materiales arqueológicos, colecciones, algunas de unos pocos materiales, de 10, 15 fragmentos, a otras que poseen colecciones de cientos de fragmentos o elementos. Pero son pocas las que se reconocen a sí mismas como coleccionistas, y en los pocos casos en que lo hacen son personas de clase media, profesionales, que viven en las ciudades, en general, en casi todos los casos. Y después mayormente trabajamos con bastantes más personas que no se reconocen como coleccionistas, que marcan su diferencia respecto de los coleccionistas, cada uno distinta. ¿Qué es el coleccionismo? Es algo ya a preguntar en sí mismo, y que mantienen con los materiales relaciones personales y han construido a partir de esas relaciones personales ciertas valoraciones. Esto me llevó a categorizar, a dimensionar el concepto de apropiación como una categoría de utilidad para pensar estas prácticas en contraste con la de coleccionismo. Primero porque es algo que los propios personas se diferencian y que tiene muchos sentidos distintos, y en segundo lugar porque permite correr un poco el eje de ciertos supuestos que trae la categoría o que trae el pensar la práctica del coleccionismo, sobre todo para nosotros los arqueólogos y nuestro posicionamiento respecto a los objetos. Entonces, en este marco, el concepto de apropiación me permitió empezar a trabajar pensando en el proceso social involucrado en este hacer con los objetos, entendidos como recursos culturales, como bienes públicos,
en contextos específicos, ¿no? Como a partir de ciertas acciones que las personas mantienen, o las relaciones que las personas mantienen con los objetos, se generan transformaciones que más allá de que estén ancladas en trayectorias subjetivas, son parte de un proceso social, en el que los recursos culturales se empiezan a valorar y a resignificar, a repensar, en el marco de prácticas, imágenes, en el marco de acciones concretas, en ponerlos en contextos diferentes, en vínculo con otras herramientas y en experiencias cotidianas. Bien, en el marco de estas prácticas, los materiales adquieren nuevos sentidos y pasan a formar parte de, bueno, distintos elementos. En algunos casos son mercantilizados, pero en el registro que venimos generando no es la mayoría de los casos, sino los menos, y son convertidos en objetos que movilizan distintos procesos. Aquí hice un punteo del lado derecho de algunas de las dimensiones que venimos registrando y discutiendo. Uno tiene que ver con el lugar de los objetos como potenciador o como facilitador de pensar el lugar de pertenencia, el vínculo con el territorio. En ninguno de estos casos hay relaciones que estén mediadas por procesos de identificación étnica con los objetos. La alteridad atraviesa todas estas relaciones, pero sí esa alteridad, ese extrañamiento, esa estigmatización heredada a partir de las narrativas y las imágenes que suelen circular sobre el indígena, es repensada, es puesta en tensión, a partir de un vínculo más personal, de un valorar ciertas técnicas en cuanto al hacer de los objetos, y contribuye a repensar el pasado en el territorio, en esas otras personas que habitaron ese mismo lugar, que fueron parte del río, y que hoy se hacen presentes en esos objetos. De esta manera, en algunos casos sí observamos que el tema, sobre todo de la calidad de algunos materiales, en el de cómo se hacen ciertas cosas, es algo que contribuye a activar procesos de memoria que reivindican lo indígena en esta región. Y el conocimiento por ahí de ciertos materiales y procesos. A su vez, en varios casos, sobre todo en los ámbitos rurales, estos objetos son puestos en juego como recursos educativos, en vínculo con escuelas, a través de hijos, de nietos, de proyectos específicos, concretos que se van desarrollando, de dar a conocer esos materiales que se poseen, la información que se fue generando sobre esos materiales. En algunos casos, en varios, estas prácticas preexisten al trabajo arqueológico, y en este sentido también preexisten a la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico, sancionada en el año 2003, tuvo mucha visibilidad, a pesar de no ser la primera, fue una ley que generó un impacto respecto de estas prácticas de apropiación privada, generó un impacto, digamos, generó difundió una conciencia respecto de la importancia de no descontextualizar los materiales, de no apropiarlos en forma privada. Entonces, en ese sentido, estas prácticas están atravesadas por una mirada que tensiona lo legal y lo ilegal respecto del propio hacer con los objetos, ¿no? Y que también en esas tensiones aparecen ciertas impugnaciones o miradas respecto de la gestión pública que se hace de los objetos, de los modos en que están en los museos o que no están en los museos, el modo en que trabaja el equipo de arqueología. Hay una constante tensión respecto de la legalidad y la ilegalidad, si uno atiende a las trayectorias y las historias de vida de estas personas. Bien, y en los últimos años, todavía no puedo contarles mucho respecto de esto porque es algo que se empezó a registrar en la presencia de usuarios detectores de metales que empezaron a recorrer la costa de los ríos, en la bahía de San Borondón, que es donde el río desemboca en el río de la Plata, y en algunos lugares cercanos, en zonas de estancias, empezaron a recorrer el territorio en busca de materiales. Estos materiales que se levantan no impactan directamente sobre los sitios que nosotros investigamos, porque justamente no hay metales en esos sitios, o por lo menos no hay metales que tengan que ver con los procesos que investigamos, pero sí impactan el territorio en términos generales porque hay muchos sitios históricos, muchos sitios de arqueología histórica, muchos campos de batalla y ámbitos que hoy se están recorriendo. Y estas prácticas en algunos casos están en vínculo con algunas de las personas que venimos entrevistando.
Recientemente empezamos a indagar y a abrir una línea de investigación para poder caracterizar, seguir esta práctica en forma más etnográfica, para poder conocer el impacto, cómo se moviliza, si estas prácticas están vinculadas a la comercialización, si comportan también relaciones entre el pasado y el presente, una mirada respecto de esa relación. Y la gran pregunta que atraviesa esta investigación respecto de la apropiación privada tiene que ver con en qué medida es posible pensar en estos actores que están involucrados, definitivamente están involucrados e interesados con esta historia prehispánica, con los materiales. En algunos casos, la mayoría de los casos, son personas autodidactas que buscan, que investigan. La gran pregunta es en qué medida podemos pensarlos como colaboradores, trabajar con ellos y no generar relaciones contrapuestas. En algunos casos hemos llegado a trabajar en esta línea. Venimos desarrollando algunos proyectos en algunos casos que nos permiten ir colaborando, pero no es algo que podemos generalizar, sino que se va dando en función de casos particulares. Pero es algo que atraviesa esta problemática referida a la apropiación privada. Bien. Finalmente, para ir terminando, aquí traje un punteo sobre algunas cosas, ¿no?, que se fueron, que digamos que fui repensando en el trayecto de este trabajo de investigación, y que se fue construyendo, ¿no?, en el marco teórico, metodológico, se fue construyendo a partir de andamiajes teóricos y metodológicos que articularon las ciencias antropológicas con algunas cuestiones vinculadas a la historia de la ciencia y también la sociología. Y esta base, que es heterogénea, se fue modificando y adecuando en función del contexto investigado, ¿no?, a través del tiempo, para justamente evitar reducir la complejidad de las realidades estudiadas a mis esquemas conceptuales de partida. En este proceso me he llevado a plantear la discusión sobre cómo entendemos las dirigidas al conocimiento público, al comunicar la arqueología. Me he introducido críticamente en la discusión respecto de las nociones de divulgación, de transferencia y de extensión, considerando los supuestos respecto de las jerarquías de conocimiento, y sobre el patrimonio como bien público, y sobre los condicionamientos de los marcos institucionales que atraviesan este tipo de prácticas. Y a partir de ello me fui haciendo preguntas, ¿no?, relativas a, o sea, cómo las preguntas iniciales en este contexto tenían que ver con para qué hacemos arqueología, para qué, cómo generamos elementos para pensar esta historia atravesada por estas formas de alterización. Estas preguntas, que fueron el inicio del camino recorrido hasta ahora, fueron dando lugar a otro tipo de interrogantes que tenían que ver con de qué arqueología estamos hablando, ¿no? Y me hizo repensar el marco epistemológico a partir del cual empecé a problematizar nuestra propia práctica en términos de actividad social, en la que junto con luego participan distintos agentes e instituciones con trayectorias históricas diversas, mediados por relaciones en algunos casos y tensiones previas, y que se entrelazan en el presente. Y a partir de justamente este entrelazamiento se movilizan y se visibilizan ciertos objetos, ciertas narrativas que van generando nuevos marcos relacionales, que a veces entran en disputa con los entramados previos. Por estos motivos, en los abordajes que voy generando, se hace fundamental recuperar una perspectiva histórica que considere la situación del presente en función de las trayectorias previas, tanto en lo que tiene que ver con el equipo de arqueología, con las trayectorias que se dan en el espacio, en el terreno, en relación a las materialidades que se está problematizando. Y a su vez este abordaje me permitió reconocer el modo en que las múltiples relaciones generadas con la comunidad, lejos de ser una etapa del trabajo de investigación, son aspectos centrales que propician y que habilitan muchas veces desde el recorrer ciertos lugares del territorio al repensar algunas dimensiones de las preguntas y los modos en que trabajamos. Por otro lado, este abordaje también me llevó a preguntarme en qué medida el trabajo que estamos desarrollando en la microrregión se puede enmarcar dentro de lo que se ha plantado como arqueología pública. Si uno es atentos a la revisión bibliográfica, podemos ver que la diversidad de prácticas y posicionamientos que se incluyen en este enfoque hace difícil
cerrar o buscar un lugar dentro de eso. Por eso es que comencé a utilizar la expresión dimensión pública de la arqueología, para poner el foco en la categoría de lo público, no tanto como público destinatario, como ámbito de apertura, o como objeto bien público cuando hablamos de los objetos arqueológicos, sino como un ámbito de disputa que se configura, retomando a Chartier, ¿no? Y a partir del cual se establecen, en términos dicotómicos, ciertas normatividades, que en este caso tienen que ver con los objetos en términos patrimoniales, con los actores especialistas y no especialistas, y con el modo en que se van autorizando o no autorizando ciertas narraciones respecto del pasado. Bien, el reconocer estas trayectorias permite reconocernos también dentro de las mismas como sujetos, como arqueólogos y sujetos dentro de un campo de disputa más amplia en torno al arqueológico. Y desde ese lugar posicionarnos para repensar, bueno, desde nuestro posicionamiento, qué es lo que nosotros queremos gestionar. En relación con el patrimonio arqueológico, de igual forma fui como revisando ciertas cuestiones y que tienen que ver también con un hacer cuerpo, ciertas concepciones respecto de lo patrimonial, ¿no? Y eso algo porque considero que la arqueología está particularmente atravesada por una ambigüedad respecto de el patrimonio en términos teóricos, antropológicos, críticos, como una construcción social, como un proceso social, a partir del cual se movilizan ciertas narrativas, se negocian también ciertas referentes, y el patrimonio desde la gestión y a partir de la normativa en términos más reificados como bien público. Entiendo que como arqueólogos estamos atravesados por esa ambigüedad, por estas dos concepciones de lo patrimonial. Y estas concepciones entran en tensión en el momento en que nos acercamos a la investigación respecto de los objetos patrimoniales. Por eso, bueno, en mi caso, lo que encontré como salida justamente para no estar entrando en esa tensión es recuperar las categorías de apropiación, que ya les comenté, y la de materialidad, que pone el foco también en el carácter, en la dialéctica entre la agencia humana y el mundo material y en el carácter construido de los objetos, lo cual permite acercarnos a la discusión del patrimonio, pensando el patrimonio mismo como objeto de investigación, como proceso social que tiene que ver con estas cuestiones, y también poniendo el foco en las relaciones de las personas con los materiales y no en la carga que ya trae el concepto de patrimonio. Y finalmente, en cuanto a las relaciones pasado-presente, que es uno de los supuestos, una parte de lo que también tuvo que ver con los supuestos de partida y con el inicio de todo este recorrido, lo que fui trabajando es, bueno, que en las dinámicas y en los múltiples contextos en que los objetos y los referentes del pasado se hacen presente, llama la atención o es fundamental la importancia de lo particular en este tipo de estudios, ¿no? en el carácter situado de la configuración de las relaciones entre pasado y presente, que se reorganizan en espacios concretos. Y en ese sentido, en esos espacios se constituyen territorios en el que dichas relaciones se hacen propias, se experimentan, se reorganizan y se reconfiguran en función de situaciones concretas y específicas. Y en estos procesos la arqueología es una actividad más que puja por instalar sus propios posicionamientos. Y por estos motivos considero que es esencial integrar en las prácticas de investigación y comunicación que se suelen desplegar en un proyecto arqueológico. Creo que a partir justamente de esta integración de prácticas es posible pensar en un cambio de rol que modifique nuestro lugar aprendido como organizadores de talleres, de dictados de cursos, de actividades que no dejan de hacerse por más que hagamos otro tipo de proyectos más relacionados con un intercambio de saberes o con necesidades y experiencias que tienen que ver con situaciones de actores concretos en el territorio. Bien. Estas son algunas de las cosas, espero no haberlos atosigado con mucha información, pero estas son las cosas que quería compartir para abrir al debate. Y aquí les dejo una foto de la laguna de Chascomús, que bueno, en estos tiempos de pandemia estamos añorando.
Hola, hola. Vale, perdón, que es que no lograba conectarme. Pues, oye, muchísimas gracias, Virginia. Ha sido muy, muy, muy interesante. Eh, Desde el público, ¿tenéis alguna pregunta, alguna apunte que queráis hacer por daros voz? Hay un botoncito que sirve para levantar la mano abajo en el... Estoy convirtiendo a todos en vale. presentadores para que podáis hablar si así lo deseáis. ¿De acuerdo? Poquito a poco voy. Pero bueno, quizá debería empezar yo a ver si puedo poner la cámara. A Vale, ver, perfecto. Comentaros que antes, cuando he hecho la presentación del GAP, se me ha olvidado mencionar a Marga, que es Margarita Díaz Andreu, y es porque normalmente siempre es ella la que hace las presentaciones del GAP. Es nuestra directora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimoni, es investigadora del Instituto Catalán de Recerca y de Estudios Avanzados y de Investigación de Cataluña y profesora también de la Universidad de Barcelona. Ya, perdona Marga, es que se me olvidó. Muy bien, gracias. La verdad que como estaba con los problemas con la conexión, ni siquiera me da cuenta de quién hablabas. Bueno, a ver, bueno, una cuestión que me ha ido surgiendo. Yo pensaba que cuando empezaste a hacer el trabajo de campo, hay alguien bueno, es que me estoy oyendo el eco de mi propia voz. Bueno, que tú tenías ya una idea como de hacer ¿Soy yo o se ha ido el audio, yo creo, de Marga, verdad? la Sí, dimensión le pasó lo de mismo ya de mi preocuparse por tesis. la dimensión pública Sí. de la arqueología. Sin embargo, la impresión Marga, espera, tu audio está regular no me y estoy- se ha quedado cortado en Ay, pleno Dios mío. momento culmen Bueno, de tu intervención. sí. A ver, sí. Bueno, no sé dónde me he quedado. ¿Me estáis escuchando bien ahora? ¿No? Ahora, Sí. Bueno, a ver, esto no puede ser, ¿eh? Lo, lo de la conexión de este despacho no es nada buena. No sé si me escucháis. Bueno, entonces, esto que la idea era que tú habías ido, que yo pensé en un principio que habías ido con la idea de tratar toda la cuestión pública de tu trabajo, esta, pero sin embargo después, al final, es como que tú te habías dado cuenta de que lo que estabas haciendo en el campo tenía esta dimensión pública. Entonces, ¿cómo fue realmente? Fue un proceso. O sea, el trabajo que yo vengo desarrollando con el equipo y en el que me fui formando, ¿no? Con mi tesis de licenciatura en el 2007, que refería a la representación del equipo de arqueología en los medios masivos locales, en cómo la arqueología aparece en los medios masivos y preguntas relacionadas con, bueno, de qué arqueología se habla, cuánto se valora o no valora el patrimonio, ¿no? Como un lugar normativo, en el 2007, cuando recién arrancaba. Luego esto se fue profundizando, me abrió la perspectiva a que estaban sucediendo otras cosas, al impacto relacional del propio equipo de arqueología, al repensar de qué hablamos cuando hablamos de comunicación pública, y fui trabajando en una instancia más de perspectiva histórica, en ese entramado relacional y cómo lo público se fue configurando a lo largo del tiempo, con el equipo y también con los antecedentes previos de la arqueología en el lugar, dando espacio a pensar esta configuración conjunta en ese lugar y en el territorio. En ese camino trabajé mi tesis doctoral. Y a partir de allí fui profundizando aún más, un poco analizando mi lugar como arqueóloga, y poniendo la mirada mucho más fuertemente en las prácticas. Yo, digamos que la tesis doctoral terminada en el 2014, ha pasado ya mucho tiempo,
entiendo que esta trayectoria para mí fue como una pérdida de inocencia respecto al aprendizaje normativo que uno tiene, ¿no? Como arqueólogo, en esto que les traía como más ambiguo respecto del patrimonio arqueológico, de este lugar de la arqueología en relación a la gestión, que es necesaria, ¿no? Que está, que la consideramos como una parte, pero cuando nos ponemos a investigar, estamos atrapados en esa mirada más normativa, reificada, que fundamenta imperativos éticos para los arqueólogos, ¿no? Que nos formamos pensando cuando excavamos, destruimos. Entonces, ¿cómo podemos problematizar otras relaciones con los objetos en ese marco? Entonces, dándolo en esta historia más amplia y larga, a título personal, ¿no? Lo viví como una especie de pérdida de la inocencia. Pero entiendo que en ese camino también el ir trayendo ciertos contenidos o nociones, ¿no? Pensar lo público como categoría sociológica, pensando en la perspectiva histórica, ¿no? Como el presente no puede entenderse sin tener en cuenta trayectorias previas, ¿no? El presente historizado de alguna manera, en vínculo al territorio, a contextos específicos, y cómo desde este lugar tan acotado, tan contextual, podemos salir a pensar en configuraciones más amplias, en intercambios que nos permitan generar, por ejemplo, algún tipo de parámetro comparativo, o de problematizar, bueno, así es lo que estamos trabajando acá, y estamos lidiando con estas relaciones de alteridad, o las estamos viviendo también de alguna manera, y cómo se trabajan en otro lugar, de qué manera las podemos poner y en ese camino, en ese cómo ir, el encontrar estas categorías, bueno, o el ir profundizando en estas categorías de apropiación, de dimensión de lo público, de la materialidad, me ha permitido construir otras cosas, poner en juego otros campos de discusión. Inclusive, no lo comenté porque es muy reciente, pero el año pasado dimos inicio a un proyecto con colegas de salud mental, y estamos tratando de trabajar cómo en estas relaciones los procesos participativos que se dan pueden pensarse también como dispositivos productores de salud mental. Es algo que recién estamos empezando a preguntarnos y empezando a problematizar y buscando ahí de qué manera profundizarlo. Y estamos frenados con la pandemia, la verdad, para el campo, sobre todo. No sé si respondí. Sí, sí. Yo tengo también, bueno, tendría muchísimas preguntas y muchísimas cosas que comentar, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta, Virginia, que creo que se ha trabajado menos desde, realmente la conferencia ha sido tan claro, te has expresado de una forma tan buena, que yo creo que es por eso en parte que la gente no está haciendo preguntas, porque todo ha quedado realmente cristalino. Yo te quería preguntar sobre lo que sería más bien la vertiente económica, ¿no? ¿Qué ha supuesto, qué impacto económico ha tenido todo este proyecto, está teniendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y quizás por qué distintas fases, ¿no? Ha atravesado en la región, ¿no? Si ha habido quizás también algunos instantes quizás de conflicto, quizás de rechazo, quizás de expectativas que se generaron hacia algún tipo de, bueno, rédito quizás de la región que vaya más allá de quizás la venta, ¿no? Puntual quizás de algunas artesanías, etcétera. Esta es un poco mi pregunta y sé que es amplia, ¿eh? Sí, lo siento. No, está bien. Por un lado hay que contextualizar, ¿no? Estas localidades del interior de la provincia que están muy cerca a la capital federal, pero a su vez lo suficientemente lejos como para no pensarse como grandes urbes, ¿no? Y tener como un carácter más rural, relaciones de vecindad. Desde la década de los 90 están atravesadas por la crisis neoliberal, ¿no? El cierre de fábricas, que con momentos de mayor, menor impacto, desde entonces han reconfigurado sus economías regionales. También por transformaciones que se han dado en el campo, no en el agro. Son localidades también donde el campo está siendo bastante despoblado, las actividades que en su momento tenían por ahí más vínculo con el pastoreo, ahora están más enfocadas en la soja. En ese contexto, estas localidades se van reconfigurando en sus proyecciones económicas. Y desde los 90 la actividad turística ha sido
digamos, un elemento que se ha trabajado desde los espacios locales como factor posible de impacto y desarrollo, ¿no? Entonces, en ese marco hemos tenido instancias de mayor encuentro, de menor encuentro, con las gestiones cambiantes también, que el equipo de arqueología tiene una presencia continua de 30 años en lugares donde cada 4 años cambia la gestión municipal, y entonces cambian algunos lineamientos más generales. Nosotros solemos trabajar más con los museos, que son instituciones importantes dentro de los locales y que están muy vinculadas a la actividad turística a veces, según la gestión, otras veces se reconfiguran dentro de gestiones culturales. Pero nosotros desde ese lugar hemos por ahí acompañado algunos proyectos que buscan repensar el turismo y que han intentado salirse del turismo más vinculado al disfrute de la laguna, de los ríos, de las estancias rurales, para abrir el juego al también atractivos históricos u otro tipo de cosas. La verdad es que no ha sido completamente desarrollado, porque los referentes patrimoniales, sobre todo arqueológicos de estas localidades, tienen una visibilidad muy reducida, y la única instancia pública son los museos. Entonces, en los casos en que los museos están trabajando, nosotros activamos ahí, acompañamos esos procesos, pero no suele ser un campo muy explotado en esa línea. Sí, hemos tenido muy buena recepción de todos los municipios y mucho acompañamiento en el proyecto con los ceramistas que hemos desarrollado, porque en estos municipios, en distintas instancias, se van también organizando alguna búsqueda de procesos participativos, pero la participación suele estar mediada por lo institucional, que es diferente por ahí a lo que sucede en la capital, donde hay una participación más de la sociedad civil, de grupos por fuera del institucional. Entonces, el acompañamiento que hemos tenido en estos proyectos sirvió y tuvo sus efectos. Por ejemplo, en General Belgrano, los ceramistas terminaron involucrados con el museo y terminaron aportando réplicas que elaboraron en un taller para la exposición de piezas. Después, en otras localidades, el impulso estuvo más dado en buscar motores internos, no para el turismo, sino internos en términos de, bueno, generamos talleres interculturales o buscando, según cada lugar, diferente. En otros lugares también nos ha pasado de tener desencuentros, justamente porque las expectativas diferentes respecto de lo que efectivamente nosotros podemos movilizar, ofrecer o poner en juego desde nuestro lugar también como investigadores, que es limitado. Nosotros acompañamos, pero los que movilizan son los actores locales. Entonces, cuando las expectativas no estuvieron, digamos, a la par, hemos tenido también algunos desencuentros, pero es un tema, es de lo más complicado en este caso, también porque, digamos, hay otros lugares del país donde la arqueología tiene una presencia muy fuerte, y porque estas localidades están atravesadas por esta representación de en Buenos Aires no hay indios hoy, y tampoco hubo en el pasado. Entonces estas relaciones de alteridad hacen también difícil visualizar estas historias como elementos que pueden condensar otro tipo de desarrollos a nivel local u otras formas de repensar. Más allá de eso, sí, hemos observado algunos cambios en algunas de las localidades, no en todas, pero es un tema complejo, por el contexto, sobre todo. Sí, sí, lo es, ¿eh? Muchísimas gracias por la explicación. A Amílcar, te cedo la palabra. ¿Se me ve? Sí, se me ve bien. Hola, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante ver la presentación. Recuerdo muy bien tu investigación del 2007, porque es una de las que más me llamó la atención, cómo éramos vistos los y las arqueólogas en los medios masivos de comunicación. Ya sabemos cómo nos ven en el cine, pero no en la televisión y la radio. Mi pregunta es la siguiente. Las personas que forman parte de estos talleres tienen algún tipo de... me lo has explicado, pero me gustaría saber un poco más. ¿Hay un poco de relación emocional con estos bienes materiales? Y si es así, ¿el Estado argentino tiene algún tipo de regulación para
para poseer estas piezas y tenerlas en sus colecciones privadas? Sí, bueno, el Estado argentino estableció, ¿no?, la ley que establece que quien junte material a partir de la ley del 2003 está en infracción, o sea, no se puede juntar más material legalmente, y quienes tenían materiales previos a la ley tenían la obligación de registrarlos, de declararlos para que estuvieran, digamos, a disposición para ser investigados, para que esté el registro de esos materiales y obligación de conservarlos y de no venderlos. O en caso de querer venderlos, ofrecerlos primero al propio Estado. Esto genera, ¿no?, como ciertas tensiones que bueno, fui abordando porque pude ver trayectorias previas y el impacto de esta legislación en cómo las personas lo fueron viviendo. Está esta legislación que se aplica de modo, no siempre se aplica, digamos, o sea, no, hay ahí como cierto espacio de tensión, de ambigüedad. Y las personas con las que yo vengo trabajando, en todos los casos, tienen una relación emocional muy fuerte con los materiales. En aquellos que se consideran coleccionistas como en los que no. Los que no se consideran coleccionistas consideran a los materiales en términos de recuerdos familiares, de sus propias historias, de, bueno, estos materiales refieren a cuando yo iba con mi papá a pescar al río, ¿no? Y tienen que ver con eso, con esas experiencias vitales, así como guardamos un peluche o como guardamos fotografías, ¿no? En algunos casos tienen que ver con eso, en otros casos tienen que ver con la vinculación con el territorio, como hay personas que vivieron siempre en el mismo lugar y en ese mismo lugar siempre juntando materiales, y a partir de juntar materiales empezaron también a construirse a sí mismos como referentes de esos materiales frente a sus vecinos, al decir, al hacer, fueron contando, fueron viviendo con sus hijos, con sus nietos. Entonces, sí, las relaciones son múltiples, pero en todos los casos están atravesadas por lo emocional. Y no hay procesos de identificación étnica, no son personas que consideran que esos materiales tienen que ver con sus ancestros en términos de línea de identificación. Son materiales que tienen que ver con unos indígenas, con unos otros que estuvieron en el territorio. Pero sí hay un acercamiento en términos de que esos indígenas que estuvieron en ese mismo territorio y disfrutaron el río y estuvieron viviendo en ese espacio igual que viven ellos, y recorrieron, hicieron y conocieron ciertas formas que hoy son parte del presente, generan un elemento de anclaje territorial muy fuerte. El compartido hace que esa temporalidad y esa distancia que uno podría pensar en términos étnicos se achique, se repiense. Y en muchos casos se reivindica, ¿no? Es como esos indígenas que vivieron acá podían hacer todo esto que hoy nosotros no, y que se repiensa también en relación a cómo hoy se usan los ríos, como ciertas cosas. En algunos casos hay hasta reflexiones que tienen que ver con el aprovechamiento más sustentable o no del ambiente. Hay distintos caminos que estas personas van construyendo y recorriendo ahí. Y están en tensión, están en tensión, inclusive porque en algunos casos el propio Estado provincial fue cambiando, o sea, también da cuenta como del carácter construido de la legislación, ¿no?, y de estos objetos. El propio Estado provincial en algún momento, a algunas de estas personas las premió por poseer esas colecciones, por compartirlas, por llevarlas a la escuela, por hacerlas a través de ferias educativas, y hoy ese mismo Estado provincial propone, y estas mismas personas dicen, bueno, no mostramos más, lo guardamos porque tenemos miedo que nos lo saquen, ¿no? Como está esa tensión constante. Desde el equipo de arqueología tampoco acompañamos acompañamos estos procesos, tratamos de ser respetuosos de esos procesos y de buscar el punto de intercambio y de colaboración con estas personas, que en muchos casos sucede, por lo menos en la gran mayoría de los casos en que nosotros venimos trabajando. No sé ahora qué va a pasar, eso como vamos a profundizar con el uso de detectores de metales, que adquiere una dimensión, por lo que venimos viendo, muy distinta en la relación con los objetos. En algunos casos no
o sea, la actividad desde este lugar emocional, desde este conocimiento. También estas personas que nosotros venimos registrando no son personas que salen a buscar materiales, a juntar, a armar colecciones, que están pensando en un valor económico de esos objetos. Son personas que se han encontrado con esos materiales en relaciones cotidianas y que sí, activamente los han juntado, no es que no, pero la formación de la colección ya tiene un planteo diferente y está entrecruzado con un apego, así. Vamos a buscar, claro, con esta vinculación con el territorio que dice Marga. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante. Y, perdona Virginia, ¿y son colecciones que se heredan también a fecha de hoy? En algunos casos sí, legalmente no sé si se pueden heredar, entiendo que no, es como la pregunta, hay No, algunas herencia personas informal, me refería, claro, que son sí, objetos que también pasan de generación a generación, porque no sé si eso lo has sí. comentado, como estaba a la vez con el Twitter, digo, no sé. Sí, 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 sí. Informalmente se heredan y ahí también se visibilizan porque todo ese apego con los objetos es distinto, eh, es muy diferente y empieza también a atravesarse por las relaciones de aquellos herederos, ¿no? También se hereda en algunos casos la práctica de hacer la colección y sostenerla, que no es una práctica en este momento eh, pareciera ser una práctica que en otro momento tuvo más popularidad y hoy es menos popular, que es algo que también estamos indagando, preguntándonos. Pero en algunos casos sí, digamos que las colecciones han movilizado a nuevos personas interesadas en juntarlas. En algunos casos las colecciones de esa manera han terminado en el museo o nos ha pasado que nos llaman y dicen, miren, tenemos todo esto, que lo encontramos y lo damos. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Queremos dárselo al equipo, queremos llevarlo al museo, queremos que se ponga en valor. En una de las localidades donde no hay un museo público, nos ha pasado de que nos han llamado para decir, bueno, queremos que todo esto se ponga en valor, queremos que se haga un museo. Y bueno, es ir gestionando. Nosotros tenemos como posición del equipo no ser nosotros quienes dirigimos los proyectos de ese tipo, ¿no? Nosotros acompañamos, buscamos facilitar constantemente, pero apostamos por acompañar los procesos locales que se van dando en relación a eso, que es también un punto difícil, ¿no? Es más lento, pero creo que puede ser más a largo plazo. Sí, sin Hay duda que ver. nuestro rol el rol de facilitador, ¿no? Amílcar tiene otra pregunta. Sí, me lo había dejado en el tintero. ¿Se me ve? No, Sí, no me escucho. perfecto, sí, Sí, se te perfecto. oye. Bueno, era una pregunta sobre la formación de los arqueólogos en Argentina. ¿Incluye formación teórica y práctica de digamos, de esta etnografía que se hace con las poblaciones que viven alrededor de áreas con vestigios arqueológicos? ¿Saben los arqueólogos, los futuros profesionales de la arqueología, de tener esta sensibilidad con la población local, tener una aproximación más colaborativa y menos restrictiva? ¿O con qué tipo de formación salen los jóvenes arqueólogos en estos temas? Lo pregunto porque en mi Eh, caso en México la formación era cero. y las experiencias hay dos trayectorias formativas ahí, es interesante también de problematizar en comparación. Es distinto el programa, digamos, la trayectoria según las instituciones en las que se formen los arqueólogos. Nosotros nos formamos en la UBA, donde hay algunos seminarios, en principio, digamos, en términos metodológicos, la formación está, de hecho, porque hay, digamos, un recorrido común con la carrera de antropología y un recorrido separado entre arqueología y antropología. En varias en La Plata, en Córdoba también. Y en los últimos años sí se han incluido a través de seminarios optativos o de materias en algunos casos de grado, algunas
propuestas curriculares específicas vinculadas con esto. En Córdoba tienen una materia que es arqueología pública. En la UBA se han dado seminarios, yo he dado seminarios varias veces de este tema. También hay seminarios más antropológicos de los sociales del patrimonio. O sea, hay propuestas que no están integradas, digamos, completamente todavía, ¿no? El ámbito educativo creo yo que es uno de los ámbitos más lentos, más difíciles para incorporar este tipo de cambios, ¿no? De la perspectiva y la mirada arqueológica. Pero de a poco cada vez hay más, y sí hay, creo yo, una mirada muy reflexiva de los nuevos profesionales, siendo positiva. Ahora bien, también es cierto que en las prácticas arqueológicas de nuestros maestros, digamos, de los arqueólogos con los que nos formamos, y en el caso, por lo menos aquí, es que hay una relación muy colaborativa en el campo en general, que no está planteada por ahí como sí está planteada ahora en términos analíticos o incorporada a la reflexión, a cómo eso impacta en el quehacer. Pero sí uno se pone atento a las prácticas y empieza a mirar las libretas de campo de los arqueólogos, vemos que hay una vinculación con informantes claves en el terreno, con relaciones, con ir a entrevistar a la persona que tiene materiales en el pueblo, que son instancias que han sido siempre fundamentales para encontrar los sitios, para trabajar, para acceder a los campos. Es un quehacer, un saber hacer que es parte del decir, bueno, voy al terreno, ¿cómo entro en el terreno? ¿No? ¿Cómo empiezo el trabajo de campo? Pero yo creo que eso está, que nuestros maestros esos lo hicieron y nosotros en parte algo aprendimos de eso. La diferencia es que hoy además lo reflexionamos y lo analizamos, vemos cómo eso impacta en la investigación y lo incorporamos dentro de los objetivos. Lo que no sucedía necesariamente siempre, por lo menos en estos casos de nuestros maestros. Pero sí hay, o sea, como quien no trabaja en estos términos colaborativos, ser en Argentina también un poco desplazado del campo, es difícil entrar. En algunos lugares ha habido situaciones conflictivas donde por ahí los pobladores locales están mejor organizados. En provincia de Buenos Aires los territorios son campos privados, vinculados a estancieros, o no necesariamente estancieros, sino también arrendatarios, pero digamos que está la propiedad privada del territorio ahí atravesando cualquier entrada al campo. No podemos salirnos de la orilla del río sin estar pisando un lugar al que tenemos que pedir permiso para entrar. Por ahí en otros lugares, en el norte, esto también está atravesado por propiedad más comunitaria, por comunidades indígenas que también empujan ahí y que además tienen su respaldo legal respecto de la consulta previa, libre e informada para que se decida. Entonces, en esos casos hoy, quienes no trabajan en esa forma colaborativa pueden hasta dejar de trabajar. Esto es algo que un poco el avance de la legislación ha generado y bueno, va cambiando, es una cosa dinámica que en realidad va cambiando, pero no, Muy en la bien, parte formativa es más difícil. Gracias. Sí, ¿no? En parte es un poco lo que estabas comentando, que a mí me ha llamado, no la o sea, me ha llamado la atención y me ha parecido muy relevante lo que has comentado en torno a la participación, ¿no? Que en el ámbito quizás más alejado de lo urbano es una participación muy institucional y quizás en el ámbito urbano, por nuestra forma, no sé, las tradiciones más reivindicativas quizás de las ciudades, que aquí en Barcelona también pasa, y las redes del tejido participativo es mucho más de abajo arriba, está claro, aunque no exento de ciertas de momentos de fagocitación por parte de las autoridades, sin duda, siempre. Y yo tenía otra cuestión, que pesada soy, y era si dentro de este proyecto, y mira que está aquí nuestra compañera Blanca Pascual, que también es miembro integrante del GAP y está haciendo una tesis de máster sobre la dimensión social de la virtualización del patrimonio, era si estáis llevando a cabo actividades de virtualización, facilitando también, acompañando, ¿no? Porque son quizás virtualizaciones que se están produciendo no solo, o sea, de forma quizás pues mucho más a nivel informal completamente a redes sociales de Instagram, ¿no?
de todo esto que pueda estar, y si vosotros también estáis acompañando este proceso, facilitándolo con virtualización más arqueológica, ¿no? Esta es un poco mi pregunta. Sí. Y la última, de verdad, mía, quizás vosotros tienen más, ya. Está bien, iniciamos un proyecto en esa línea con Olivia Sokol, que adquirió una beca doctoral para esa línea, ella se formó en la virtualización 3D, y lo que buscamos es justamente en esa línea, bueno, hay una pata fuerte que tiene que ver con generar una imagen de formas completas que nos permita de visibilidad del patrimonio en la región y contribuir y gestionar otras formas de insumo patrimonial, ¿no? Pero a su vez también ha sido importante en la experiencia que iniciamos, cómo la nos está ayudando también a encontrar puntos de encuentro con algunos de estos actores. Estamos trabajando puntualmente con 2 casos, a partir de que nos han prestado su espacio, los materiales, para poder registrarlos, para hacer el montaje fotogramétrico, para poder hacer la digitalización. Olivia, ¿estás ahí? Creo que tal vez si querés comentar, no estoy segura porque no vi. Yo creo, sí, puede que a lo mejor está pasando que a lo mejor hay integrantes de la conversación que aparece todavía su nombre, pero están teniendo problemas de conexión. Pero juraría que Claro. Olivia puede hablar, si estuviese ahí, puede hablar, pero quizás tiene solo 2 rayitas y tiene poca. Si quieres hablar, Olivia. Ah, sí, ahí dice por el chat que está, no sé si quiere. Ah, no puede hablar porque algo al inicio que configuró que no se ve y no la deja activar el micrófono. Pero Pues bueno, si ella nos es quien pudieran está. poner en contacto sería fantástico para hacerte una entrevista así para compartir los saberes, y esto estaría muy bien. Se lo digo a Virginia aquí a todos, Sí, pero ya nos mandamos un email si acaso. sí, está iniciando y digamos que tenemos que ver, en la reconstrucción en 3 dimensiones en el equipo arrancó con los dibujos, ¿no? Esto sería como profundizar esa línea, pero tenemos que ver cómo se termina desplegando en esta dimensión patrimonial. Pues fenomenal, pues Que muchísimas gracias, sí, Virginia. nos ¿Alguien atravesó. más tiene alguna pregunta? O cerramos aquí, si no, no hay ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias, Virginia, por haber estado esta tarde y tarde allí también ya casi con nosotros, y muchas gracias de nuevo y pues encantados de tenerte aquí. Gracias. Hasta Bueno, luego y hasta muchísimas pronto. gracias, un gusto y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Chao. un gusto. Muchas gracias, Virginia. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.